Durante esta jornada, los ministros del Tribunal Constitucional se reunirán para fallar sobre los 4 puntos de la reforma laboral que la oposición solicitó impugnar. Vamos a profundizar en este y otros temas. Para eso nos acompaña el diputado de la UDI, Patricio Melero. Diputado, gracias por su tiempo. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Macarena, un gusto estar acá. En primer lugar, ¿cómo ha visto usted el tono los argumentos que fueron expuestos ayer entre el lunes y ayer en el Tribunal Constitucional? Estuve ayer, Macarena, presenciando justamente los alegatos tanto del abogado Gastón Gómez como por parte de los diputados y senadores de nuestro pacto de Chile Vamos y los de Francisco Tapia, abogado del gobierno. Y creo que lo primero que me llama la atención es que hay mérito para una discusión sobre la constitucionalidad de la ley. Esto no fue una acción política opositora o tampoco fue por parte del gobierno algo que ellos plantearan con total certeza de que no había inconstitucionalidad. Y creo que los argumentos, al menos de los que señalamos nosotros, se refrendaron en buena forma. En el tema de la titularidad, hay una frase del abogado Gastón Gómez que para mi gusto refleja la esencia de la inconstitucionalidad, cuando dice que la negociación colectiva se debe hacer, Macarena, a través de los trabajadores y no en vez de los trabajadores. ¿Qué quiere decir? Que no puede un sindicato reemplazar a los trabajadores, que sindicato no es sinónimo de un derecho de un trabajador y que ese se puede canalizar a través de un sindicato o se puede canalizar a través de un grupo de trabajadores que se organizan, pero no bajo el precepto que tiene la norma hoy día planteada por el gobierno, que le da ese título exclusivo y excluyentemente al sindicato para negociar y deja fuera a los trabajadores que se quieran agrupar de otra forma. Yo creo que el tema titularidad y extensión de beneficios va a ser el eje central de los 4 temas. Creo que ahí donde está y donde mayor tiempo dedicaron los abogados en la defensa. Y en la extensión de beneficios en específico, ¿cuáles fueron los planteamientos presentados en las jornadas anteriores? En la extensión de beneficios es yo diría que la forma más clara que está expresada es esta suerte de discriminación arbitraria, porque en definitiva gozan del beneficio de lo negociado solamente los trabajadores sindicalizados, pero no los que no están. Y aquí se ha dicho que el gobierno sacó un as bajo la manga con una interpretación. Ahora, o parlamentarios de su sector argumentaron que se dio vuelta de carnero. Bueno, el gobierno dice que sacó un as, nosotros decimos que se dio vuelta de carnero. Todo dependiendo del punto de vista que lo veamos. Leía a Arturo Martínez, vicepresidente de la CUT, y decía, me siento traicionado con lo que ha hecho el gobierno ayer. Y varios parlamentarios de la nueva mayoría de la Comisión de Trabajo que les leí sentían, esto no fue lo que nos dijeron, porque lo que se dijo por parte del gobierno es que el trabajador que se afiliara al sindicato automáticamente iba a recibir los beneficios de la negociación colectiva. Y ahora el abogado Tapia saca este as bajo la manga y dice, no señor, esto es parte de la negociación colectiva y tendrá que ser de esa esencia de la negociación colectiva el que se traspasa. El que se extienda los beneficios. Así que, bueno, yo espero y tengo confianza, Macarena, que ahora que se entró al derecho, o sea, se entró más allá de los argumentos políticos y laborales. Sí, aquí lo que se trata es ver si las normas se ajustan o no a la Constitución, y yo creo que ayer fue un debate muy elevado y muy profundo que va a sentar jurisprudencia en esta materia, y creo que fue necesario hacerlo, y creo que quedó en evidencia ayer la magnitud de los argumentos que hay envueltos. Podríamos conocer un pronunciamiento esta jornada del TC. ¿Cuáles son los escenarios posibles? Bueno, nosotros esperamos que el Tribunal Constitucional acoja los 4 temas que hemos planteado: titularidad, extensión de beneficios, información sobre los salarios de los trabajadores, que nos parece que eso debe ser propio y debe estar resguardado por la reserva, y el tema de sindicatos de interempresas. Yo creo que ese sería el óptimo, pero puede ser que el Tribunal Constitucional quizás acoja algunas y otras no. Pero me parece a esta altura que es muy difícil. Que no acoja ninguna. Yo creo que un escenario que no acoja ninguna y que las acoja todas no va a ser probablemente el que se va a dar. Y yo creo que va a ser un resultado dividido. Yo creo que va a haber un resultado en que se va a acoger parte de nuestro requerimiento, y yo creo que es en la extensión de beneficios y en la titularidad donde está lo más sólido, lo más contundente de nuestros alegatos, no desmereciendo las demás, pero por los alegatos que vi ayer creo que eso tiene mucha contundencia y difícil de ser refutado por el gobierno. Esa es la discusión en torno a la reforma laboral, pero quiero llevarlo a otro tema que sin duda ha sido tema de conversación desde que conocimos las fallidas inscripciones de la nueva mayoría para las primarias legales, además algo que ellos mismos también pudieron regular y aprobar. ¿Qué le ha parecido la situación que ha tenido que enfrentar la nueva mayoría y los pasos que les queda aún pendientes, un salvataje finalmente a esta altura para poder realizar primarias legales?
Yo creo que en la vida uno se puede equivocar una vez. Llegó tarde la senadora Isabel Allende a inscribir. Pero ya equivocarse 2 veces, La 2 doble, días la doble después, falta, como le decíamos. porque ahora llegaron con la mitad de las firmas que se necesitaban. Yo creo que reflejan, Macarena, un tema mucho más profundo. Y es el profundo nivel de desacuerdo que hay al interior de la nueva mayoría sobre los lugares donde se debieran hacer primarias. Y no quieren primarias, quieren un arreglo de cúpula. Los alcaldes que están en los cargos quieren mantener los cargos y no quieren ser cuestionados a través de una primaria. Y es la más clara expresión de una nueva mayoría que no logra ponerse de acuerdo en un tema tan básico como es qué se lleva y qué no se lleva a primaria. Esto no fue simplemente un atraso horario o unas firmas menos. Cuando uno lee ayer, se dieron a conocer las actas de la discusión, queda en evidencia de que hasta 1 minuto para las 12 no había ni siquiera presentado los encargados los pactos que se tenían que hacer, digamos. Entonces, y combinados por el Servicio Electoral a hacerlo, llegaron después con los documentos, en fin, firmados en formularios que no son los que corresponden. O sea, un desorden completo, una falta de acuerdo que refleja el alto nivel de desacuerdo y de falta de aveniencia y de proyecto común que la nueva mayoría hoy día exhibe. ¿Qué le pareció la postura de la democracia cristiana en esto? Un poco oportunista, ¿no? Un poco oportunista porque la democracia cristiana es parte de la nueva mayoría, ¿no? Cuando el barco se empieza a hundir o tiene serios problemas de flotación, empiezan a desvincularse. Eso es un hecho que está cada día ocurriendo más. Es bien sorprendente ver lo que le está pasando al gobierno de la presidenta Bachelet. La semana pasada, una mayoría de parlamentarios de la nueva mayoría le rechaza el proyecto de la agenda corta firmado por la presidenta de la República y defendido ardorosamente por el ministro del Interior. Pero ya veníamos sabiendo que iba a conseguir los votos en la vereda del Frente del Ejecutivo para poder avanzar en el Macarena, proyecto. En la primera votación, muchos diputados votaron a favor del control de identidad y otras normas que eran muy importantes y muy requeridas por Carabineros y por Investigación y por Gendarmería para poder reforzar el control de la delincuencia en el país. Después en el Senado usted se aprobó, vuelve a la Cámara de Diputados, lo rechazan. Es bien incomprensible. Les ocurrió con la agenda corta, les ocurrió con capítulos importantes de la reforma laboral que el Partido Comunista entero le votó en contra y un sector del Partido Socialista. O sea, le empieza a ocurrir a la nueva mayoría que pierden toda forma de inhibición a rechazar proyectos de su propio gobierno y a cuestionar la labor del gobierno. Y eso creo yo que también es un síntoma de la falta de apoyo y de descomposición interna que está sufriendo la nueva mayoría, que ha fracasado ya demasiadas veces en distintos temas en el último Diputado, tiempo. quiero profundizar en lo de la democracia cristiana y ¿sabe por qué? Específicamente porque nosotros no conocemos la trastienda de cómo no lograron ponerse de acuerdo en qué lugares ir con primarias o qué lugares no, si es que primó la lógica del que tiene, mantiene. La verdad es que esa discusión poco sabemos en lo público, pero con esta postura que ha adoptado la democracia cristiana uno puede presumir, solo presumir, que tal vez la democracia cristiana estuvo menos en esa lógica, ¿o no? ¿O usted cree que efectivamente no, con esta postura no va de la mano con el resto o asumiendo el error común? La democracia cristiana es un partido muy importante dentro de la nueva mayoría. Tiene ministros, tiene subsecretarios, tiene una fuerza parlamentaria importante y grande. Pero yo creo que cada día se siente más incómoda al interior del gobierno. Y esto que pasó ahora con la inscripción es una expresión de ello, porque a veces sienten que la izquierda los está avasallando, que sus posiciones no son debidamente reconocidas. Les pasó en la reforma laboral, les pasó en la ley del aborto y les está pasando cada vez más que se dan cuenta que el pacto electoral que forman parte se aleja mucho o cada vez más de lo que son sus principios. Lo que pasa es que la democracia cristiana tiene un problema intrínseco, que es la aura medianía en todo, que es la incapacidad de definir posiciones y quieren quedar bien con Dios y con el diablo en todo. Y esa postura, esa falta de indefinición y de posicionamiento claro, como partido que fue la democracia cristiana, un partido de centro que hoy día está absorbido por la izquierda y está temerosa de actuar, es el gran desafío que tiene. Y esta incomodidad que tienen adentro del gobierno, que se nota desde el ministro del Interior para abajo, porque es una cosa demasiado evidente cada día, bueno, también se expresó ahora en esto último de los pactos electorales y de resolver dónde hay o no hay primarias. Y el fin de semana pudo ver las declaraciones, o al menos la defensa que hizo ahí en un medio Isabel Allende, cuando todo, en algún momento, cuando conocimos la fallida inscripción de las primarias de la nueva mayoría, todo apuntaba a que ella había llegado 10 minutos tarde, 12 para ser específico, aclaró ayer acá en CNN Patricio Santamaría, y que era responsabilidad de aquello. Bueno, después supimos que esto era un problema mayor al interior de la nueva mayoría, pero finalmente su figura, que era muy valorada, también recibió un palo ahí. ¿Cómo vio usted la respuesta de Isabel Allende?
Bueno, partieron mansos, reconociendo error, llegamos tarde, después se juntaron y dijeron, oye, esto es un error garrafal, gravísimo, y se pusieron de acuerdo, salvo la Democracia Cristiana y otros, en que esto era culpa, le echaron la culpa al servicio electoral. Isabel Allende se dio una voltereta y primero había reconocido y después fueron a acusar que era responsabilidad del servicio electoral, que esto había ocurrido antes también, y ahora han intentado 2 veces sin juntar las firmas y cumplir con los requisitos de reclamar frente al servicio electoral este tema. Yo espero que aquí haya un criterio firme y claro de no admitir este tipo de situaciones. Desde luego, al menos desde la UDI y lo que hemos conversado en nuestro pacto Chile Vamos, no vamos a dar nuestros votos para un arreglín de una ley express que arregle esto y permita una reinscripción de las primarias. Yo creo que nuestro sistema institucional está muy claro. Destinamos mucho tiempo, Macarena, a discutir esta ley de primarias. Aprobamos esto como un mecanismo democrático, a seleccionar a los candidatos, establecimos los plazos, entonces ahora creo que no hay disculpa alguna. Sí. Lo de la ley express o esta ley corta para poder darle un salvavidas a la nueva mayoría para que puedan llegar finalmente a las primarias legales es un tema que todavía no manejan ni el Ejecutivo. Sabemos que sí, todavía... en la eventualidad que... Claro, pero en la eventualidad los votos de ellos bastarían para poder aprobarlo. Sí. O sea, podrían hacerlo. Sí, la nueva mayoría tiene mayoría en ambas cámaras. Y con esa mayoría les alcanzaría. Sí, pero tampoco están ni siquiera de acuerdo ellos, ¿no? Entonces, y también hay un punto interesante que se lo escuché hoy día al diputado Pepe Out, que señala, Macarena, que tampoco podrían hacerse estas elecciones convencionales porque serían ilegales. Y esto es interesante porque hoy día hay una ley de primarias, antes no la había. Nuestro pacto, Chile Vamos, ordenadamente, a la hora convenida y con todas las firmas, inscribimos nuestras primarias, que las vamos a tener ahora en el mes de junio. Sería muy irregular que mientras los partidos del Pacto Chile Vamos estamos haciendo nuestra primaria legal, en paralelo o en los días anteriores se estuviera haciendo una primaria convencional. Eso puede generar un ambiente muy complejo. Por ejemplo, podrían fuerzas políticas opositoras a nosotros, no militantes, pero sí movilizadas, ir a infiltrar o a votar en las primarias nuestras para que salga el candidato menos bueno para ellos. Se puede generar una serie de dificultades importantes en un proceso que tiene que ser muy transparente. Usted señala, bueno, y de acuerdo a la opinión que usted recogía de Pepe Out, vamos a ser claros con eso, que no sería compatible en las primarias legales con las primarias convencionales. Había un problema ahí, porque parecía parecía que también era otra salida que tenía la nueva mayoría. No me queda tiempo, diputado, quiero al finalizar también preguntarle por el desempleo. Parecía que el desempleo era la cifra que se mantenía robusta en medio de un complejo o al menos complicado panorama económico. Sin embargo, ya Universidad de Chile pronosticaba que daba cuenta que el desempleo había aumentado significativamente en el Gran Santiago. Estamos a la espera de las cifras oficiales, por cierto, pero ¿qué medidas debiera tomar el Ejecutivo ante esto? Está tarde ya, llegó tarde, porque esto es consecuencia de haber afectado seriamente, Macarena, el crecimiento, el desarrollo y la inversión. Todas las reformas que el gobierno planteó, desde la primera de la tributaria, siguiendo con lo laboral, la educacional y ahora con la incertidumbre constitucional, lo único que han hecho es producir un freno muy importante en el crecimiento y en la inversión del país. Y por consiguiente en el empleo. Recién después de 2 años que nos tuvieron con la prédica de la igualdad y de una suerte de voluntarismo ideológico que había que llevar adelante esto, se están ahora preocupando del crecimiento y de la productividad. Llegaron tarde y van a pagar claramente con desempleo las malas reformas. Yo esto lo encuentro gravísimo, esto lo advertimos, lo dijimos en el debate desde que era Alberto Arenas, ministro de Hacienda en la reforma tributaria. Se lo dijimos al actual ministro de Hacienda y a todos los ministros del Trabajo y todo, que estas reformas que se estaban llevando adelante iban a tener un impacto negativo en el empleo. Nos dijeron que exagerábamos, que siempre estábamos poniendo la cara negra de las cosas, y mira lo que está ocurriendo. Más de 200.000 chilenos están perdiendo trabajo y me temo, desgraciadamente, que todavía no se está reflejando en toda su magnitud. Mañana viernes vamos a tener las cifras del INE, que también va a tener un leve aumento del desempleo, pero el INE recién refleja, mide enero, febrero, marzo, que son trimestres buenos, porque son tiempos estivales, hay trabajo temporal en la agricultura, hay trabajo por el turismo, a diferencia de la Universidad de Chile, que mide marzo. O sea, la encuesta de la Universidad de Chile se adelanta a un escenario negativo, que estoy seguro que la encuesta del INE también, en el trimestre siguiente, abril, mayo, junio, que son meses muy malos en general, lo va a traducir. Así que esta es la cara negra de malas decisiones adoptadas por un gobierno que lleva adelante reformas que son contrarias a la inversión y el crecimiento y se está traduciendo en menor empleo para los chilenos. Y lo que es más, no solamente menos empleo, sino que peor calidad de empleo, porque cada día son más los que
dejan de tener contrato de trabajo y pasan a la informalidad. Más de 1 millón de chilenos está hoy día en la informalidad. Yo no me queda tiempo, pero cuando desde la Iglesia proponen que el salario ético debiera estar en los 400.000 pesos, ¿cómo lo aparejamos con la realidad que estamos empezando a vivir? O sea, ¿quién podría negarse a un ingreso de esa naturaleza? Lo que pasa es que las cuentas no dan, los recursos del Estado no lo permiten, y ya sabemos que el salario mínimo, en la medida que se reajusta, tiene también un impacto negativo en el empleo, especialmente de los más jóvenes, de los que buscan trabajo, de los que tienen menos preparación y solo los adultos mayores. Diputado, gracias por acompañarnos. Gracias, Macarena.